Buenos días, mi nombre es Eduardo Quincedo y el tema del proyecto es el uso de un termosifón para la disipación de calor de la superficie terrestre. Tenemos un problema de aplicación. Entonces, el enunciado dice, un termosifón es una estructura tubular orientada verticalmente que facilita el intercambio de calor desde un punto más bajo hasta el más alto. Figura 1. Dentro de él se tiene un refrigerante, generalmente agua, la cual es líquida en la parte de abajo, pero que con el aumento de temperatura logra evaporarse y subir hasta volver a ser líquida debido a las bajas temperaturas y caer por gravedad, cerrando el ciclo. Se tiene entonces un termosifón de diámetro 0.6 metros utilizado para mantener congelado el permafrost en Alaska. Supone que el cielo está despejado, por lo que se tiene una radiación solar de 800 watts sobre metro cuadrado. Y el material utilizado es acero inoxidable AI-704 pulido con una reflectividad de 0.572 y absortividad de 0.33. Si el grosor de la tapa superior es de 5 milímetros, en la superficie interior se puede aproximar su temperatura a la temperatura de saturación del agua, suponiendo presión atmosférica. Además, la temperatura ambiente es de menos 0.3 grados centígrados. Literal A. Hallar la temperatura superficial de la tapa superior, considerando que el termosifón está recién instalado y que se ha visto afectado únicamente por la radiación del sol. Literal B. Calcular la tasa de calor neta si la velocidad del viento en el extremo superior del termosifón es de 472 metros sobre segundo y que la temperatura del viento es igual a la temperatura ambiental. Además, considerar que este es el primer ciclo. Calcular la tasa de calor neta si la velocidad del viento es cero. Este es el gráfico de un termosifón, es la figura 1 sacada del paper. Solución. Tenemos como dato entonces que la irradiación del sol en esta zona es de 800 watts sobre metro cuadrado. Tenemos también que la reflectividad es de 0.572, la absortividad es de 0.33, que la temperatura interna, es decir, la temperatura en la parte inferior de la placa, de la tapa, por decirlo así, eh, es de 99.97 grados centígrados, que es la que se decía que era la temperatura de saturación del agua a una atmósfera, sacado de tabla. Y la temperatura superficial sería la misma que temperatura de ambiente, menos 0.3 grados, y lo transformamos a Kelvin. Ahora, para hallar la emisividad se utiliza la gráfica 1, sacada del texto guía, el cual nos da diferentes curvas para diferentes materiales. En nuestro caso tenemos el Stainless Steel Polish, que sería el acero inoxidable pulido, que aproximadamente a las temperaturas que estamos trabajando, se tiene una emisividad de apenas 0.15. Ahora, las asunciones que vamos a realizar son, tenemos propiedades constantes, flujo uniforme de calor, presión del fluido igual a la presión atmosférica, temperatura superficial inicial de la placa, tomando en cuenta solo la radiación. Entonces, resolviendo el integral A para calcular la temperatura superficial o TS, se grafica el modelo de radiación, donde tenemos la irradiación entrando, la emisión saliendo, la absortividad también dentro del material y la transmisividad a través del material. Sin embargo, para este problema, vamos a considerar un tau igual a cero, porque como está pulido, vamos a considerar que ese tau es suficientemente bajo como para no tener realmente una transmisibilidad, solo una reflejibilidad. Entonces, se busca la temperatura superficial TS. Para ello hacemos uso de la ley de Fleming de Newton. Aquí lo que he hecho básicamente es resolver la ecuación diferencial, que no es nada más que integrar desde la temperatura inicial hasta la temperatura en infinito, donde cuando está la temperatura en infinito sabemos que este término de aquí tiende a cero, entonces se tiene finalmente, despejando, que la temperatura al infinito va a ser igual a la temperatura superficial de la placa. Por lo que se resuelve entonces que la temperatura de la placa va a ser igual a la temperatura superficial inicial más la I, que la I es la intensidad total que va a recibir la placa a partir del Sol, sobre ρ por C por E por K, donde K es una constante y C es el calor específico de la placa, así como el ρ, la densidad de la placa, y E es el espesor de la placa. Ahora, no sería correcto decir que la I es igual a 800, ya que no tenemos un cuerpo negro. Como dijimos, este tiene cierta ese refleja cierta cantidad y absorbe otra cantidad. Por ende, esos 800 watts sobre metro cuadrado, vamos a multiplicarlo por la absortividad, en nuestro caso 0.33, dando así una intensidad total de 274. Resolviendo y reemplazando en esta ecuación se tiene finalmente que la temperatura superficial es de 277.76 Kelvin.
que no es tan diferente realmente a la ambiental. Ahora, para la literal B, el cálculo del calor neto se tiene, primero vamos a hacer el análisis de radiación. Basándonos en el diagrama hecho aquí arriba, se tiene entonces un balance de radiación en donde alfa más rho es igual a 1. Esto no es totalmente cierto en nuestro caso porque nuestros valores no suman 1, sin embargo suman 0.9, por lo que se considera una buena aproximación realizar un tau igual a 0. Ahora, haciendo un balance energético sobre las tasas de flujo de calor, se tiene que una componente donde se absorbe y una componente donde se emite. Ahora, no tenemos la variable E, por lo que vamos a hacer uso de la comparación de cuerpo negro. Para ello, la emisividad, sabemos que la emisividad es igual a E de cuerpo real sobre E de cuerpo negro. Despejando E de cuerpo real, se tiene entonces que E es igual a 50.62 watts sobre metros cuadrados. Resolviendo y reemplazando en la ecuación de radiación que ya habíamos definido con el balance de energía, se tiene entonces una tasa de radiación de 291.78 watts sobre metro cuadrado. Ahora, para el tema de convección, se tiene entonces que, el caso de que tenga una velocidad de viento, vamos a usar la teoría de convección forzada, por lo que se evalúan las temperaturas de film, por lo que se evalúan las propiedades a temperatura de film. Ahora, evaluando el Reynolds, tenemos que es un flujo laminar. Por ende, vamos a tener que utilizar la ecuación de Nusselt que se presenta aquí. Eso sacado del libro guía. Entonces, reemplazando los valores de las propiedades sacadas de tabla e igualando ese Nusselt para ese valor específico de Reynolds y de Prandtl a la ecuación de H por LC sobre K, donde LC es la longitud característica de 0.6 metros, que sería el diámetro dado en el problema del ejercicio, en el enunciado del ejercicio. Despejamos H y tenemos que es de apenas 10.56 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Esto ya nos puede dar una idea de que el calor por convección realmente no va a ser muy alto. Y reemplazando tenemos que precisamente no es muy alto, es apenas de 53.43. El negativo se lo puso para dar a entender que se está escapando ese calor, que está saliendo ese calor. Lo mismo realizamos, pero ahora para el tema de conducción. Esta parte es muy sencilla, simplemente aplicamos la ecuación de flujo de calor por conducción, para placa plana, donde la longitud de placa plana sería el espesor de apenas 5 milímetros. Reemplazamos y tenemos que es el mayor flujo de calor que se tiene de los tres tipos de flujo de calor. Asimismo, puso el negativo para explicar que está saliendo del sistema. Entonces, el calor neto sería lo que entra menos lo que sale, es decir, el Q de radiación menos el Q de convección y Q de conducción. Reemplazando esto, se tiene un escape, por decirlo de alguna forma, que sale calor neto de 283.487.45 watts sobre metro cúbico, sobre metro cuadrado, el cual es un valor considerablemente alto, el cual vamos a analizar en las conclusiones. Para el análisis de convección natural, vamos a utilizar la teoría de convección natural, evidentemente, por lo que tenemos el número de Grashof, asimismo, evaluando la temperatura del fin con las mismas propiedades que habíamos analizado anteriormente para el otro caso de convección. Sacamos el número de Rayleigh con dichas propiedades y tenemos que entre el rango del cual está Rayleigh, nos vemos obligados a usar esta relación de Nusselt. Despejando Nusselt e igualando a la expresión de H por LC sobre K, LC sigue siendo la longitud de característica de la placa, tiene un H de apenas 2.55 watts sobre metros cuadrados Kelvin, mucho menor al obtenido por la convección forzada, que se entiende porque no se tiene es lo que se espera. Reemplazando en la tasa de convección se tiene que apenas se pierde 12.9 watts sobre metro cuadrado, lo cual es muy, muy bajo. Sin embargo, la radiación y la conducción se mantienen igual y da asimismo unos 283 kilowatts sobre metro cuadrado. Es decir, que la diferencia no es tanta realmente entre la placa con flujo externo y con flujo interno. Ahora, ¿qué relación tiene este problema con la teoría de transferencia de calor? Pues básicamente es porque este problema recopila de manera eficiente y de manera correcta los tres tipos de transferencia de calor, la radiación, la conducción y la convección, e incluso toma tópicos como la ley de enfriamiento de Newton y diferentes tipos de convección, por lo que
a pesar de que individualmente parezca cada literal parezca un ejercicio sencillo, al momento de implementarlo no es tan realmente sencillo, además del análisis que tiene que realizarse al inicio para determinar todos los tipos de convección existentes.